¿Sufres mucho en tu relación de pareja? ¿Sientes que le has permitido cosas que creías que nunca le ibas a permitir a nadie? A veces quieres terminar tu relación pero sientes que no puedes. ¿Sientes que cedes mucho en tu relación con tal de no perder a tu pareja? ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende de tu pareja? Tú podrías tener dependencia emocional. Mi nombre es Elizabeth Ramírez, soy psicoterapeuta. Te invito a que le des clic al video, suscríbete y dale like si te gusta el contenido y ponme algún comentario. El día de hoy les voy a hablar del tema de dependencia emocional porque es un tema que muchísimas personas sufren de dependencia emocional. Muchísimas personas están sufriendo en una relación de pareja y no pueden dejar la relación. Y entonces las personas de su alrededor las juzgan muchísimo, les dicen casi que están ahí porque les gusta sufrir, lo cual no es cierto. Y no se dan cuenta que la dependencia emocional es un tipo de adicción, ¿sí? Los psicólogos han observado que las personas con dependencia emocional se parece mucho la conducta a la que tiene un adicto. ¿Por qué? Porque está queriendo dejar su adicción, que en este caso es su pareja, porque está sufriendo con esa adicción, trata de dejar la relación, pero no puede. Y bueno, pues entremos en tema para que si tú estás en una relación en dependencia emocional, con dependencia emocional sufriendo, puedas tomar decisiones y estés más informado sobre el tema. ¿Qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional es un estilo, es un tipo de apego, es un tipo de adicción. ¿De adicción a qué? A tu pareja por algún déficit o por algún apego, que ahorita les voy a comentar qué apegos hay y por qué se dan. Y entonces por esos miedos que traes, por esa dependencia, por ese déficit que tú traes de tu persona, te quedas con la persona aunque estés sufriendo, ¿sí? La dependencia emocional se refiere a una necesidad excesiva de afecto, de atención, de aprobación de la otra persona, que en este caso es la pareja, al punto en que la persona experimenta una dependencia grandísima y siente que no puede vivir sin su pareja, ¿sí? Alguno de los síntomas es que tienen constante necesidad de contacto, tienen falta de confianza, falta de autonomía, baja autoestima, bajo autoconcepto, baja autoeficacia y tienen mucho miedo al abandono. Hay algo que propone, hay un autor que se llama Walter Rizzo, que tiene un libro que se llama Amar o Depender, que se lo recomiendo muchísimo porque habla acerca de este tema y tiene conceptos y tips muy buenos. Y él habla de lo que es el desapego para tener una relación sana, una relación pues desapegada de manera sana. ¿En qué sentido? Él dice que una relación sana, desapegada, no es fomentar la frialdad, lo que algunos podrían creer. Es libertad responsable, independencia, es no posesividad, es no adicción. O sea, puedo terminar mi relación si ya agrede mis derechos humanos, si ya agrede a mi persona, si ya va en contra de mis no negociables. Es capaz de lidiar con el miedo al abandono, ¿sí? Esa es como lo que implica el tema de un desapego sano, con libertad y amar sano en la pareja. Amar a alguien implica, como dije, libertad, una exploración responsable y sobre todo que nunca te dejes de anular, ¿sí? Que no dejes de hacer tus cosas, tus gustos, tu música, tu forma de vestir, tu forma de expresarte, tus amigos. Eso es anularse, dejar de hacer eso sería anularse con tal de tener una pareja, ¿sí? Yo creo que ahí radica mucho del tema de tener una relación sana, que no dejes de ser lo que eras antes de tu pareja, tus amigos, tus gustos, tu forma de vestir, ¿va? En otro video les voy a hablar acerca de los estilos de apego, porque es muy importante que tú tengas identificado, si crees que tienes dependencia emocional, que tengas identificado tu estilo de apego, porque probablemente vas a tener apego inseguro ansioso,
¿sí? Pero ya en otro video les platicaré de los estilos de apego. También cuando hay dependencia emocional, se da inmadurez emocional con ciertos esquemas de apego. Por ejemplo, las personas pueden tener muy bajos umbrales al sufrimiento, ¿sí? Hay aversión por las molestias, carecen de autocontrol, quieren que toda la vida sea gratificante, y el esquema de pensamiento de las personas que tienen bajos umbrales al sufrimiento es que no son capaces de renunciar al placer, al bienestar, a la seguridad que me brinda mi pareja y soportar su ausencia. No tengo tolerancia para ese dolor de la pérdida, del duelo. O sea, le tienen miedo al duelo. Entonces, prefiero estar en una relación, aunque me traten mal, con tal de no sufrir ese duelo, que si somos prácticos, el duelo, la parte más difícil son los 3 primeros meses. Siempre les digo eso a mis pacientes cuando están en un duelo o cuando se van a aventar un duelo de ruptura de pareja, porque 3 meses la verdad es que no suena tanto. Y la verdad es que si lo haces de manera bien explicada, con acompañamiento psicoterapéutico, con libros, bla, 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 los 3 meses son los más pesados y ya después la vida vuelve a tomar sentido, ¿sí? Hay otro esquema de apego que es la baja tolerancia a la frustración, en donde este tipo de personas que tienen este esquema no saben perder. Son personas que no quieren que las dejen porque, pues, ¿cómo va a terminar alguien conmigo si yo soy tan importante, tan especial? No son capaces de ponerse en el lugar del otro. Tienen necesidad de ganar siempre y de poseer a la persona. Hay un egocentrismo en estas personas. Es inmadurez porque no cae en un tema de narcisismo. Son malos perdedores en el amor, y el esquema es que no son capaces de aceptar que el amor escape de mi control, que el amor de mi pareja escape de mi control, ¿sí? La persona que es mi pareja debe girar en torno a mí y darme gusto y darme todo lo que yo necesito. Necesito ser el centro de atención de mi pareja y que las cosas sean como yo deseo. Y la persona no soporta el fracaso o la disolución de la relación. Otro esquema de pensamiento es la ilusión de permanencia. La ilusión de permanencia nos la venden culturalmente muchísimo, de aquí a la eternidad, el amor de la vida, como si fuera a durar para toda la vida la relación, que de entrada esa frase no tiene sentido, porque si durara toda la vida, desde que nacemos ya tendríamos pareja, y la verdad es que casi siempre hasta cierta edad empezamos a tener pareja y tenemos varias parejas, ¿no? Hasta que ya formalizamos algo que dura más a largo plazo. Pero las relaciones, en ningún lugar está escrito que tengan que durar para toda la vida, y eso es algo que tenemos que aceptar con una aceptación madura, así como tenemos que aceptar que tenemos que comer, que tenemos que respirar o que el agua moja. Con ese realismo tenemos que aceptar que las relaciones se pueden terminar y aún así disfrutarlas, ¿sí? Entonces, bueno, estos serían como los esquemas de apego con la inmadurez emocional. También es súper importante que hablemos de a qué cosas nos apegamos, ¿sí? A qué cosas son las que nos hace que nos quedemos ahí a pesar de que la relación nos esté haciendo sufrir y nos esté tratando mal nuestra pareja. Básicamente nos apegamos a 4 cosas. Vulnerabilidad al daño, cuando nos sentimos que somos vulnerables al daño y queremos que alguien lo resuelva. Miedo al abandono. Baja autoestima y apego a las manifestaciones de afecto, y cuando tenemos problemas de autoconcepto y apego a la admiración. Básicamente esos son los 4 apegos. Ahora les voy a platicar de cada uno. Por ejemplo, cuando hay apego a la vulnerabilidad al daño, el déficit es baja autoeficacia. Yo tengo baja autoeficacia porque no siento que soy capaz de bastarme a mí mismo. Tengo miedo al desamparo y a la desprotección y necesito que mi pareja se haga cargo de mí para yo sentirme protegida. Tengo un apego a la fuente de seguridad que va a ser mi pareja, ¿sí? Ese es un estilo de apego. Otro estilo de apego que nos apegamos es el miedo al abandono.
El miedo al abandono después se los voy a relacionar muchísimo con los estilos, con los estilos de apego, que en este caso sería el apego inseguro, pero eso se los voy a mencionar en otro video. Pero bueno, cuando hay miedo al abandono, el déficit es que tengo vulnerabilidad. Mi vulnerabilidad es a la ruptura afectiva. No soportaría que mi relación terminara porque me sentiría, el miedo es que me voy a sentir abandonado. Y mi apego es a las señales de confiabilidad y permanencia en la relación de pareja. O sea, quiero que mi relación de pareja dure para toda la vida. ¿Por qué? Porque me da muchísimo miedo que me abandonen. Y esto obviamente está relacionado con cómo nos relacionamos con nuestros padres en la infancia y el estilo de apego que generamos, pero cuando estoy en una relación de pareja me da muchísimo miedo que me sea infiel, que me abandone, que la relación vaya mal y termine la relación. Esto es miedo al abandono, ¿va? El tercer apego que podemos tener, que es la baja autoestima y apego a las manifestaciones de afecto. El déficit obviamente es baja autoestima, siento que no soy querible, que no soy deseable, y mi miedo es al desamor. Hay una carencia afectiva ahí. Entonces mi apego es a las manifestaciones de afecto. Son estas personas que ya por el simple hecho de yo gustarle a alguien, ya quiero estar con esa persona porque siento que no le voy a gustar a nadie más. Entonces, como ya le gusté a esa persona, ya me quiero quedar ahí. Aunque me trate mal, aunque no sea recíproco, aunque me explote, aunque me sea infiel, pero con el simple hecho de que le gusté en un principio, me apego, porque siento que no le voy a volver a gustar o nadie más me va a querer en un futuro. Su núcleo, su carencia, su déficit es que creen que la gente no los va a amar y que no los va a querer. El cuarto apego es problemas de autoconcepto y apego a la admiración. Estas personas, su déficit es que tienen un autoconcepto bajo y que creen que no son personas valiosas, ¿sí? Entonces, tienen miedo a la desaprobación y al desprecio, y su apego es a que los admiren y al reconocimiento, ¿sí? A esto se apegan este tipo de personas. Obviamente hay un apego normal, ¿sí? Hay un apego normal, hay un apego sano, pero acá ya estamos hablando de cuando es un apego que es adicción y que tiene todos estos déficits que ya les comenté. ¿Cómo se puede prevenir o quitar el apego afectivo, la dependencia emocional? Una de las formas es el tema del principio de la exploración, de la que nos habla Walter Rizzo. El principio de exploración tiene que ver con explorar situaciones, cursos, personas, lugares nuevos, que yo me atreva a conocer gente nueva, lugares nuevos. ¿Por qué? Porque generan tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor siento ansiedad y siento que no soy capaz, pero cuando me pongo a prueba y lo hago, me doy cuenta que sí soy capaz y que puedo conocer más gente y que puedo hacer cosas nuevas y que puedo ver nuevos lugares. Hay descubrimiento de nuevos disfrutes de vida, por ejemplo, nuevos hobbies, nuevos amigos. Y es esta frase de no poner todos los huevos en la misma canasta, que no todo el disfrute venga de mi pareja, también de otros lugares. Porque aparte es sano, hasta si quieres cuidar tu relación de pareja, es sano que te nutras de otras personas, de otros temas, de otras amistades, de otras fuentes de bienestar, para que incluso nutras la relación de pareja y te nutras a ti. También hay un principio de autonomía emocional, que siempre les hablo muchísimo a mis pacientes cuando tienen dependencia emocional. ¿Por qué? Porque tienes que disfrutar la soledad, tienes que ir en defensa y rescatar la soledad, empezar a hacer cosas sin tu pareja. No se trata de que lo saques de tu vida, ¿no? Y no estoy promoviendo que las relaciones sanas tengas que sacar de tu vida a la pareja y que todos hagan las cosas como si fuera todo individualista. No, pero que puedas hacer cosas por tu cuenta para tu disfrute cuando lo necesites, cuando necesites resolver algo, cuando necesites hacer algo, cuando necesites ir a algún lugar, que lo puedas hacer solo. Y que aparte puedas hacer cosas de disfrute
y aprender a disfrutar, hacer cosas por tu cuenta, porque eso te va a incrementar el autoestima, te va a hacer sentir que tienes control de tu vida, que puedes gestionar lo que tú quieras, que puedes ir a donde tú quieras, te vas a sentir más poderoso. Es súper importante este tema de disfrutar la soledad. También empezar a hacer cosas por tu cuenta y a resolver cosas por tu cuenta, porque así se incrementa la autoeficacia y la autoeficiencia. Entender que no necesitas una pareja para resolver cosas de lo que sea, de tu carro, de tu casa, de papeles, de algún trámite, que tú sientas que puedas tomar el control y resolver ese tipo de cosas, de los déficits que traes, que los puedas resolver. Yo me puedo hacer cargo de mí mismo, que empieces a resolver como si fueras pues tú el adulto y no necesites a tu pareja para eso. Y que defiendas mucho tu territorialidad. ¿En qué sentido? Que yo pueda tener mis espacios, mis pensamientos sin que mi pareja me esté preguntando en todo momento todo lo que pienso, todo lo que siento, a quién viste, qué hiciste, bla, 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 como este estilo de persecución, de hiper vigilancia de la pareja, que es súper insano, y tener tus espacios individuales sanos, responsables. Todo esto suma para que empieces a vencer el apego afectivo. Hay otro tema muy importante de cómo vencer el apego afectivo. Uno es el realismo afectivo, otro es el principio de autorrespeto y otro es el principio de autocontrol. En el tema del realismo afectivo, lo que tú empiezas a hacer es a tratar de ver tu relación realmente como es. Hay reciprocidad, hay empatía, hay cariño, hay cuidados, pues tu pareja es recíproca, como te da lo mismo que tú le das, y no se trata de que te fijes en que tú le tienes que dar o él te tiene que dar o ella te tiene que dar cada mínima cosita que tú le diste, no, pero sí que se sienta una relación recíproca, que mi pareja también me da, que mi pareja no me está explotando, ¿sí? Eso sí lo tenemos que sentir. Y aquí en el realismo afectivo es dejarnos de mentir y de justificar a mi pareja cuando mi pareja me está haciendo sentir mal. O sea, poner a la pareja en donde realmente está. Es déspota, de todo quiere pelear, me tiene envidia y se comporta como que me tiene envidia, me ha dejado en situaciones en las que me tendría que apoyar, me escucha, me quiere controlar, que realmente intente ser realista y no ver amor donde no hay. O que si dices que es amor, ok, pero ¿qué tipo de amor es? Porque no es que si haya o no haya amor, sino la calidad del amor. Realmente es una relación recíproca. Y los otros dos principios, que son el autorrespeto y el autocontrol. El autorrespeto es que tú cuides, que tú te respetes a ti misma, que tú te respetes a ti mismo, que tu dignidad nunca sea pisoteada, ni por ti ni por tu pareja, ¿sí? Y entonces empezar a defender la dignidad. Y en ese sentido de defender la dignidad, tener autocontrol en poner los límites sanos. ¿Para qué? Para defender esa dignidad que tenemos que tener como seres humanos, como personas, porque la gente no tiene derecho y no tendría por qué violentarnos. Entonces, estos son temas muy importantes. Algo que les quiero decir, y se los quiero decir antes de terminar el video, es que las personas que tienen apego emocional por lo general sienten un hueco de vacío, que me lo reportan como vacío y desolación cuando terminan a la pareja. Esto lo he visto con muchísimos pacientes, incluso lo he leído en literatura como Las mujeres que aman demasiado, y también en el libro de Cuando el amor es odio, hombres que odian a las mujeres y mujeres que siguen amándolos. Ahí he observado y han narrado estas psicólogas que sus pacientes sienten este vacío. Y entonces tu mente, tu cerebro, tu mente le dice a tu persona que si sientes ese dolor por terminar a tu pareja, tienes que regresar. ¿Para qué? Para dejar de sentir ese dolor. Sin embargo, cuando vuelven con su pareja, la pareja la sigue tratando mal, los sigue tratando mal. Y ahí es cuando tenemos que vencer este miedo y este dolor que sentimos
este dolor que se siente cuando hay dependencia emocional, que es un dolor que va a pasar. A veces sirve mucho ir al psiquiatra junto con la psicoterapia. ¿Por qué? Porque es un dolor que sí se siente, pero con apoyo de la psiquiatra o de la psicoterapia o de las dos, se va bajando poco a poco, hasta que llega el punto que te das cuenta que puedes estar bien sin tener pareja. Y sobre todo una pareja con la que estabas sufriendo. Y te das cuenta que puedes disfrutar de tu soledad, tener una vida y resolver tu vida y tus problemas, y que puedes estar bien. Entonces, pues bueno, espero que toda esta información te sirva, que si tienes dependencia emocional lo hayas podido detectar. Te recomiendo muchísimo que vayas a psicoterapia, ayuda muchísimo. Yo veo muchísimo cambio con mis pacientes. Y bueno, espero que esta información te sea útil, y si te gusta, pues suscríbete y después te compartiré más información sobre temas de psicología. Y pues bueno, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.